Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este canal que es televisivo, que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener a mi maestro y al maestro de tantas generaciones de colegas míos en este país, a don Eduardo Lizano, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, con quien conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y expresidente del Banco Central de Costa Rica, don Eduardo Lizano, y además muchas otras cosas. Maestro mío, algunas de las cosas buenas que yo digo las aprendí de él y las malas no fue de él que las aprendí, pero no ese es el tema. Un poco, don Eduardo, lo invitaría a que nos comparta un poco la relación entre comercio y desarrollo, que alguna gente cree que incluso no la hay, más bien, bueno, o que es de sentido contrario, pero no sé, a las amigas y amigos y a mí nos encantaría escucharle sobre ese tema. Bueno, primero muchas gracias por esta nueva invitación a este programa televisivo. Bueno, tal vez comenzar por una nota histórica. Sí, en el caso de Costa Rica, desde el tiempo de la colonia y en las primeras décadas después de la independencia, el gran problema que tuvo Costa Rica era cómo conseguir algunos productos de exportación, ¿no? Se intentó exportar minerales, cueros y varios cochinilla, varios productos de esos, ¿verdad? Ninguno, en fin, en esos campos algo se hizo, pero no se logró establecer una economía de exportación realmente. No fue sino hacia mediados de este siglo, ya por la guerra con los filibusteros ya había una economía cafetalera cuando encontramos el producto, el café, ¿verdad? Era una exportación un poco aventurera, porque había que mandar los sacos por velero, ya sea a Callao o a Valparaíso, y ahí coger un barco más grande que iba hasta Inglaterra. Bueno, y la preocupación o el interés de conseguir algún producto de exportación era porque con eso íbamos a pagar lo que teníamos que importar, lo que Costa Rica no producía en esa época. Así que desde ese tiempo el comercio exterior, el encontrar productos de exportación para poder importar lo que Costa Rica no producía, en gran parte textiles en aquella época, fue una de las grandes tareas. Luego, posteriormente al café se añadió la producción bananera, y entonces ya tenemos dos productos importantes de exportación. Mucho más importante el café porque era en fincas pequeñas, medianas y grandes costarricenses, mientras que el banano era una economía de enclave en gran parte. Bueno, pero lo que quiero decir es que esta ha sido una preocupación muy importante durante toda la historia costarricense, y es lógico, un país pequeño, tenemos una cantidad importante de productos, incluyendo productos alimenticios que difícilmente se producían en Costa Rica. En una época producíamos el trigo y varios de los lugares que se llaman molino en Costa Rica era porque ahí molían el trigo para hacer el pan, ¿verdad? Pero con la producción cafetalera vino a sustituir en buena parte a la producción de trigo, y nos especializamos mucho en la producción de café. Yo vivo, don Eduardo, ya que lo citó, en el Bajo de los Molinos, y la casa mía está encima de un cafetal, de manera que ahí se cuenta esa historia que usted acaba de narrar. Y entonces ahí fue donde nació lo que en la literatura llamamos una economía agroexportadora,
agro, porque lo que exportamos era algunos pocos productos agrícolas para la exportación. Y durante muchos años Costa Rica fue básicamente una economía cafetalera bananera, tanto que se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha cafetalera. Después, posteriormente, entramos en otro esquema, en donde tratamos más bien de producir artículos también manufacturados en Costa Rica, y no depender solo de la exportación de algunos pocos productos agrícolas. Productos agrícolas que tenían muchos vaivenes en el mercado internacional y que teníamos las vicisitudes de la economía internacional directamente nos golpeaban. Entonces se trató de ampliar el aparato productivo costarricense, tratando de sustituir importaciones. Cosas que antes importábamos, íbamos a tratar de producirlas en Costa Rica, sobre todo manufacturas, ¿verdad? Y aún algunos productos agrícolas, ¿verdad? Y eso dio lugar a varias décadas, ¿verdad?, en que el modelo agroexportador se complementó con un modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Pero posteriormente también se consideró que era insuficiente el proceso de sustitución de importaciones, y entramos en un proceso de una mucho mayor apertura e inserción en la economía internacional. Porque para poder producir artículos manufacturados en Costa Rica tuvimos que aumentar mucho los aranceles, proteger la producción nacional para que fuera competitiva con las importaciones y poder sustituir las importaciones, ¿no? Bueno, pero ese esquema nos dio ciertos resultados, ¿verdad? Pero ya nos representó una camisa de fuerza una vez que el proceso de industrialización había avanzado en algunos campos, ¿verdad? Y entonces tuvimos que entrar en un programa de apertura de la economía nacional para participar más activamente en el comercio internacional. Bueno, y en eso es lo que estamos en las últimas décadas. Bueno, ese periodo me parece, don Eduardo, que no es injusto decir que usted fue protagonista durante 6 años en que usted tenía su oficina allá en el centro de San José. Me parece que entendió muy bien, coordinó muy bien y incluso cuando ya usted no estuvo ahí, me parece que algunas de esas ideas avanzaron de esa forma, porque escribió alguien que no hay nada tan poderoso como una idea bien planteada. Bueno, ahí se participó ahora, y ahí seguimos de nuevo varios caminos. Un camino fue ampliar el mercado regional, bueno, y de ahí viene el proceso de integración centroamericana, en donde ya se consolidaron las 5 economías y el mercado local se amplió considerablemente. Entonces había nuevas oportunidades de sustituir importaciones, porque ya el mercado era más amplio, habían ciertas economías de escala, y entonces algunos productos que no eran razonable producir en Costa Rica por lo caro que salían, por tener un mercado muy pequeño. Cuando se amplió el mercado local al mercado centroamericano, pudimos producir también algunos productos. Seguimos otro camino que fue de los acuerdos comerciales bilaterales, ¿verdad? Ya no solamente con Centroamérica, sino comenzamos a ampliar nuestros mercados, ¿verdad? Bueno, y ahí comenzamos a disminuir algunos de los aranceles, ¿verdad?, para hacernos más competitivos. Porque los aranceles lo que hacían era encarecer la producción nacional. Bueno, y ahí seguimos un camino en que no se ha tratado de eliminar los modelos anteriores, por así decir, ¿verdad? Entonces seguimos siendo exportadores de banano, que es nuestro principal producto de exportación. El año pasado llegó casi a $1.000 millones, y seguimos exportando café, ¿verdad? Tampoco mandamos al cajón de la basura sustitución de importaciones, ¿verdad? Seguimos todavía protegiendo una serie de productos locales, ¿verdad?, sobre todo en el sector agrícola, ¿verdad?, y en ciertos sectores de servicios todavía seguimos siendo proteccionistas, por así decir, en algunos campos. Pero tal vez ahí, si me permite, don Eduardo, su antiguo colaborador, don José Rafael Brenes, hablaba de cómo el café, que era en su infancia, y él de esas cosas sabe, era un producto de finquitas que producían un café ralito en calidad del grano. Se convirtieron ahora en
muchas en fincas boutique, y ahora entonces en vez de vender en este mercado de bajos precios, venden en el mercado de altos precios, y entonces aún con una finquita pequeña, las condiciones de vida de los agricultores de café son muy positivas. Sí, bueno, dijéramos el emblemático ahora es el café Brit, ¿verdad? Claro. Que ha tratado de industrializar el café en forma de chocolates, en diferentes formas, ¿verdad? Bueno, y que está muy metido en el campo de la exportación de café. Pero además, en cuanto a café, la organización institucional de Costa Rica fue muy importante, porque aquí en Costa Rica establecimos un mecanismo en que los beneficiadores de café realmente no compraban el café en fruta, sino los productores le entregaban a los beneficios de café en consignación el café. Y el exportador era el que se ponía de acuerdo con los exportadores. Había una institución que primero se llamó la Oficina del Café, y después el Instituto del Café, donde cada beneficiador tenía que inscribir ahí la cantidad de café y las calidades y los precios, y posteriormente el beneficio tenía que liquidar, liquidarle a los productores al precio que se establecía con base en las exportaciones que tenían. Los productores podían pasarse de un beneficio a otro, entonces había una cierta competencia de los beneficiadores de darle el mejor precio posible, la mejor liquidación posible a sus clientes para retener a estos clientes. Eso lo que resultó fue que cada dólar que se exportaba de café, el porcentaje de ese dólar que llegaba al productor era bastante mayor de lo que en otros países latinoamericanos exportadores de café le llegaba al productor. Los productores vendían en firme en esos países, bueno, y ahí obtenían lo que pudieran obtener. Ese esquema institucional en Costa Rica fue muy importante, sobre todo porque la Oficina del Café y el Instituto del Café no solamente tenían ese tipo de servicios, sino que también tenían proyectos tecnológicos para mejorar la producción de café, de traer variedades, tenían programas de difusión de las tecnologías, y eso hizo que Costa Rica llegara a ser uno de los principales productores del mundo de café por hectárea. Bueno, pero quiero decir ya, después sobre todo en la década de los 80, comenzamos a abrir la economía nacional, mantuvimos la integración centroamericana, se comenzaron a suscribir tratados de libre comercio que nos daban acceso a determinados mercados, y formamos parte también de la Organización Mundial del Comercio, como muchachos bien portados, que nos comprometíamos con todos los miembros de la organización a cumplir y a tener un cierto comportamiento en comercio exterior. Bueno, y hoy en día ya exportamos, o sea, 100 países, y exportamos varios miles de diferentes productos, no solamente agrícolas, somos uno de los principales exportadores de productos agrícolas per cápita. Por cada dólar que importamos de alimentos, exportamos 3 o 4 dólares, así que somos exportadores netos en el sector agrícola. Exportamos productos manufacturados y también recientemente muchos servicios, también aquí tenemos una economía mucho más diversificada, tanto en cuanto a lo que exportamos como a dónde exportamos. Pues con ese punto le vamos a pedir al canal que nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, y recordarán los que ya estaban ahí que estamos conversando con don Eduardo Lizano, y don Eduardo pues nos había hecho una breve historia de Costa Rica, desarrollo y comercio, y tal vez podemos conversar ahora un poquito de qué ha pasado con los acuerdos bilaterales y multilaterales de los últimos 10 años, que por supuesto incluyen a Singapur, China y el
el convenio multilateral que es, en algunos medios se llama CAFTA. Bueno, ahí tenemos Costa Rica, como digo, con los tratados comerciales, tenemos tratados comerciales no solamente con países de un desarrollo parecido al nuestro, tenemos acuerdos con Panamá, con República Dominicana, con los países centroamericanos, pero tenemos con países bastante más grandes como la economía mexicana. Tenemos tratados también con Chile, pero tenemos... ¿Con Canadá? Pero todavía tenemos, y más importante si se quiere, tratados comerciales con países altamente industrializados. Es el caso del acuerdo que tenemos con Canadá. Después, con los Estados Unidos, antes de CAFTA, teníamos un esquema de exportación a los Estados Unidos muy importante. Bueno, ahí tenemos tratados con los 3 países de NAFTA, México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, y ahora con CAFTA incluimos un acuerdo mucho más importante con los Estados Unidos, porque antes nuestras exportaciones a Estados Unidos dependían de una decisión unilateral de Estados Unidos, que era la cuenca del Caribe, que se llamaba, que eso los Estados Unidos lo podían quitar cuando quisieran. Ahora tenemos un tratado comercial con validez jurídica internacional, o sea, estamos mucho más protegidos, por así decir. Pero tenemos también un acuerdo que es muy importante porque es todos los 5 países centroamericanos con la Unión Europea. Ahí hay un acuerdo de asociación, que es región con región. Primera vez que los europeos firman con una región un acuerdo comercial. Ese acuerdo comercial, en la parte más importante, que es la parte comercial, está funcionando, pero en otras 2 partes muy importantes, que es en la cooperación económica y la asistencia técnica, eso no se ha podido concretar, porque eso tiene que ser aprobado por todos los países de la Unión Europea. Bueno, y ahí la gestión política de Centroamérica en Europa todavía no ha sido suficientemente acuciosa como para convencer a los países que hacen falta de firmarlo, que lo firmen. Bueno, y esa parte a Costa Rica le interesa mucho. Bueno. Y todavía tenemos lo de la cuenca del Pacífico, que está ahí en veremos, Sí, señor. Que es muy importante. Es Chile, Perú, Colombia y México. Las economías latinoamericanas que más crecen. Sí, y que están en el Pacífico. No sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno ecuatoriano, que tal vez participe, tal vez no participe. Bueno, y Costa Rica solicitó y hemos llenado prácticamente todos los trámites. Bueno, pero eso está todavía, como digo, en veremos. O sea, Costa Rica tiene un esquema de tratados bilaterales importantes. Ahora, hay que tener en cuenta de que eso no es una panacea. Firmar un acuerdo comercial es simplemente abrir una ventana. Que aprovechar esa ventana va a depender de que nosotros hagamos una serie de cosas internamente para poder aprovechar esa ventana abierta. Concretamente tenemos que ser competitivos, ¿verdad? Porque el hecho de que se abra la ventana no quiere decir de que automáticamente vamos a poder vender nuestros productos en ese país. Para venderlos tenemos que tener una organización de exportación y tenemos que producir a calidades y a servicios debidamente competitivos. Bueno, y en eso estriba. Ahí nos hemos quedado un poco más lerdos, porque me parece que hemos abierto más ventanas y algunas veces no aprovechamos esas ventanas suficientemente, pero eso es en gran parte por culpa nuestra, por no tomar las medidas internas que tenemos que tomar, de mejorar la productividad, de capacitar recursos humanos, de mejorar el acceso al crédito. Cerca del Ministerio de Comercio Exterior está Procomer, que es una institución público-privada, cuyo objetivo es promover las exportaciones. Bueno, ellos se encargan de mantener esas ventanas abiertas, porque como en todo acuerdo siempre hay cosas que estar renegociando con los países, reinterpretando los acuerdos. Pero la parte de producción hemos hecho mucho, como le mencionaba,
Ahora exportamos muchísimos productos que anteriormente no exportábamos a muchos países que antes no exportábamos. O sea, nos hemos hecho más competitivos, ¿verdad?, en la economía internacional, ¿verdad? Pero si queremos seguir creciendo, ¿verdad?, tenemos que mejorar, ¿verdad?, y tenemos que mejorar significativamente, ¿verdad?, la parte interna. Sobre todo ahora que con la revolución tecnológica, cada vez se requiere recursos humanos mejor calificados, ¿verdad? Así es. Porque ya ahora estamos hablando de cosas cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Eso no quiere decir que el desarrollo tecnológico no haya llegado también al café y al banano, como le decía. Tecnológicamente, en el caso del café y el banano, somos de los países que han logrado mejor producción en el mundo, tanto de café como de banano. En banano también llevamos todas las nuevas tecnologías, y eso nos ha permitido ser muy competitivos en el sector agrícola, pero también en el sector industrial y en el sector de servicios, ¿verdad? Bueno, y ahora estamos utilizando drones en algunos, y cada vez se va mejorando la tecnología, y para hacer eso se requiere capacitar recursos humanos, ¿verdad? Muchas de las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica dicen que vienen atraídos precisamente por la disponibilidad o la oferta, como dirían los economistas, de recursos humanos que ellos pueden incorporar en sus fábricas, ¿verdad? Es más, algunos de ellos dicen que si la oferta fuera mayor, podrían aumentar sus inversiones todavía en Costa Rica. Por eso uno de los grandes retos que tenemos es la capacitación de recursos humanos, ¿verdad? En donde ahí tenemos lo que llaman los NINI, muchachos y muchachas que ni estudian ni trabajan. Bueno, y uno de los grandes retos que tenemos en Costa Rica es la formación de recursos humanos, en donde se ha hecho un enorme esfuerzo desde hace más de un siglo, pero que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, si queremos poder seguir aprovechando las ventanas que nos ofrece el comercio internacional, ¿no? Sí, y me parece que estamos en un momento donde algunos vientos de cambio replantean el comercio de manera distinta. En la elección que se dio el año pasado al norte del Río Bravo, uno encontraba a un senador mayor que nosotros, muy de izquierda, no muy contento con el comercio, y a un empresario muy exitoso, incluso como político, de alguna manera muy de derecha, no de acuerdo con el comercio libre, y eso es una mezcla llamativa, me parece a mí, y hay otros lugares donde pues obviamente la señora May, que hizo campaña en contra del Brexit, ahora está muy arrollada las mangas, y hay una serie de otros planteamientos. Entonces, en este mundo donde algunos plantean problemas del comercio, del libre comercio, y de las opciones que eso significa sobre la vida de la gente. En general, la mayor parte de las críticas son que quita trabajo, y eso además es muy curioso, porque el expresidente Obama dejó la economía de Estados Unidos con un desempleo que ya no lo desearíamos nosotros, como del 5%, y sin embargo el argumento era de que faltaban trabajos, lo cual además es cierto, porque el trabajo no es global, sino uno tiene o no tiene trabajo. Bueno, ahí lo primero que habría que ver es cuánto trabajo se pierde por el comercio, cuánto trabajo se crea por el comercio, y cuánto trabajo se van a perder debido al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en Estados Unidos, el desarrollo tecnológico ha causado mucho más cambios en el mercado laboral que el libre comercio. Y con el problema de que con el proteccionismo no se resuelve el problema del desempleo causado en ciertas áreas, en ciertos
en ciertos productos con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ha sustituido mucha gente de niveles de capacitación bajos, todo lo que es mecanización agrícola en algunas partes o mecanizaciones de lecherías en otras partes, pero que ahora ya también a gente de manera calificada le está sustituyendo en el desarrollo tecnológico. La robotización va todavía a sustituir a más gente. O sea, el problema de cómo adecuar la oferta de trabajo y los cambios que se producen del lado de la demanda como consecuencia del desarrollo tecnológico es uno de los desafíos importantes que tenemos no solamente nosotros, sino países también altamente desarrollados. Y entonces ahí me parece que considerar de que el producir fuera del país, que empresas se trasladen fuera del país, es la causante del problema, está lejos de reflejar la realidad. Ahora, en el caso concreto de Centroamérica, con lo que se plantea la política de Estados Unidos, me parece que estamos más o menos bien en el sentido de que Centroamérica más bien importa más de Estados Unidos de lo que exportamos, que es una de las razones que se dice que quieren eliminar el déficit con México o el déficit con China o con Europa, sobre todo con Alemania, que es un problema mucho más complicado. Esa razón en el caso nuestro no se da. Después, los Estados Unidos es consciente de que tiene un problema humano en Centroamérica que les está causando a ellos mismos problemas migratorios. Bueno, pero que ese problema se multiplicaría todavía si comienzan a apretar las clavijas para que Centroamérica no pueda exportar o se le dificulte exportar a Estados Unidos. Así que a mí me da la impresión de que además nosotros somos muy pequeños, como Centroamérica, como Costa Rica. Pues tenemos muchas cosas que aprender de usted y lo volveremos a invitar, pero de momento invitamos a las amigas y amigos a que en los mismos tiempos y circunstancias que nos han acompañado, lo hagan, y tenemos que contarles que pronto cambiaremos un poquito el horario de difusión, pero ya se hablará de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you.